Soy el pastor Montoya en un programa más de la serie El Evangelio del Reino de los Cielos. En esta ocasión vamos a estudiar acerca del tema discípulo, contestando particularmente la pregunta ¿qué es ser discípulo? En muchos medios eclesiásticos este tema lo encontramos formando parte de un programa de discipulado. La Biblia no habla de discipulado, pese a que se presenta el texto, ir por todo el mundo y hacer discípulos. La instrucción es clara, no es establecer un programa permanente de discipulado, sino es desarrollar la actividad de hacer discípulos. El tema es muy importante estudiarlo porque en muchos de los casos no hemos entendido qué realmente el Señor nos está presentando con la demanda de hacer discípulos. Lo primero que tenemos que entender con respecto al tema, ¿por qué? Este tema forma parte de la doctrina del Evangelio del Reino. Discípulo no es un tema nacido dentro de los círculos eclesiásticos. No es un tema elaborado como estrategia dentro de una iglesia para alcanzar nuevos miembros de ella. ¿Por qué este tema forma parte del Evangelio? Y segundo, ¿qué virtud, qué atributo tiene el estado de discípulo dentro del Evangelio? Contestando estas preguntas, podremos entender por qué razón Jesús instruyó a sus discípulos, los primeros 120 que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, para hacer discípulos por todas las naciones. Hay un poder dentro del estado de discípulo. Discípulo no es una categoría. Discípulo no es un estatus. Discípulo es un estado y es un estado espiritual. Y ello lo podemos comprobar precisamente porque Jesús determinó la salvación dependiendo de si la persona era digna de estar dentro del estado de discípulo. En Juan capítulo 8, versículo 31, leemos, y decía Jesús a los discípulos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No se trata sencillamente de formar parte de un grupo ni de formar parte de un bando selectivo, se trata de la salvación. ¿Por qué era necesario ser discípulo? Porque de ello dependía la salvación de cada uno de los que se acercaban a Jesús. Por lo tanto, discípulo es un estado espiritual. En Lucas capítulo 14, versículo 26, leemos, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. No se trata de ser parte de un grupo, no se trata de ser parte de una élite, se trata de la salvación de la persona. Por lo tanto, el discípulo es el estado inicial por el cual la persona encuentra la salvación. De nuevo, entonces, ¿qué virtud, qué atributo tiene el estado de discípulo dentro del Evangelio? Lucas capítulo 14, versículo 27, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y un texto más, capítulo 14, versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Es claro entonces que discípulo no es un estatus eclesiástico o no es un estatus religioso. Discípulo es un estado espiritual. De ser discípulo, de aprender a ser discípulo, depende la salvación de la persona. Por lo tanto, entonces, ¿por qué este tema forma parte de la doctrina del Evangelio del Reino? No hay duda de que tiene una virtud, que posee un atributo y es un atributo espiritual,
por el cual la persona puede alcanzar, si se mantiene dentro de las enseñanzas de Jesús, dentro de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos, puede alcanzar la salvación. Para poder entender más claramente acerca del tema, tenemos que estudiar acerca del proceso de crecimiento y desarrollo espiritual de la persona, es decir, estudiar el proceso de crecimiento y desarrollo espiritual que adquiere la persona cuando reconoce a Jesús como Señor y Cristo y se somete a su señorío. En la Biblia, y en los Evangelios particularmente, encontramos 4 estados, 4 etapas de crecimiento, 4 etapas de desarrollo espiritual, y al estudiarlas vamos a encontrar precisamente lo que habíamos señalado al principio de esta enseñanza, de que el discípulo es un estado espiritual del cual va a depender la salvación que la persona va a alcanzar. La primera etapa del crecimiento, de desarrollo espiritual de la persona, lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 1, y vamos a revisar varios textos. Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. En Marcos capítulo 3, versículo 7, leemos: mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Marcos capítulo 5, versículo 31 dice: y dijeron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Un texto más, Lucas capítulo 8, versículo 19, vinieron a él su madre y hermanos y no podían llegar a él por causa de la multitud. La primera etapa del crecimiento, de desarrollo espiritual de una persona que se acerca a Jesús es la etapa de seguidores. Todos comienzan con ser seguidores. En los 4 textos que hemos leído se destaca claramente la gran multitud que le seguía. Y en el pasaje de Marcos capítulo 3, versículo 7, se hace claramente la diferencia entre lo que es discípulo y lo que es ser seguidor. Obsérvelo de nuevo: mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Está claramente distinguido lo que es seguidor y lo que es ser discípulo. Por lo tanto, entonces, la primera etapa del crecimiento, del desarrollo espiritual de una persona comienza con ser seguidor. ¿Qué es ser seguidor? Seguidor es sencillamente ser simpatizante. Asiente con la doctrina, con la enseñanza, con los puntos de vista, con lo que se está presentando. Eso es un seguidor. No está convencido completamente, pero comparte las opiniones que se están presentando. En los evangelios descubrimos que muchos seguidores seguían a Jesús precisamente por los beneficios que ellos obtenían. Juan capítulo 6, versículo 26 leemos: le respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Por lo tanto, entonces, la primera etapa, la etapa que es necesario entenderla, porque habrá quienes creen que son discípulos, pero no necesariamente lo son, sino sencillamente simpatizantes, que para los efectos son seguidores. Sí, son seguidores porque asienten la doctrina, es decir, porque comparten la doctrina, porque están de acuerdo con la doctrina, pero no necesariamente están haciendo conforme a la doctrina. Y esa es la gran diferencia entonces entre lo que es un seguidor y lo que es un discípulo. La segunda etapa de desarrollo es propiamente el discípulo. Discípulo es aquel que ha tomado una decisión no solamente de seguirlo, porque esta es la característica común entre un seguidor y un discípulo, tomó la decisión no solamente de seguir, sino, y esta es la característica principal de un discípulo, está dispuesto a hacer conforme a la enseñanza que está recibiendo. La definición de discípulo es uno que aprende de otro, uno que
ha dispuesto someterse a la enseñanza de otro. Eso es ser discípulo. Por lo tanto, entonces, la gran diferencia entre un discípulo y un seguidor es no solamente le sigue, sino también que él está dispuesto a hacer conforme a las enseñanzas. En otras palabras, sigue las instrucciones que vienen a través de las enseñanzas que está recibiendo. Lucas capítulo 5, versículo 5 lo establece claramente, y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Observe lo que sigue a continuación: mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. La característica particular de un discípulo es que sigue las instrucciones de su maestro, es decir, aquel que él aceptó como su maestro. La segunda característica de un discípulo la encontramos en el Lucas capítulo 12, versículo 28. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Segunda característica de un discípulo es que cree en las palabras de aquel a quien se sometió, de aquel a quien estuvo dispuesto a aprender de él. Una tercera característica de lo que es ser discípulo, Hechos capítulo 22, versículo 3. Es una referencia del apóstol Pablo cuando él está contando acerca de su conversión. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Pero observe claramente la introducción del apóstol. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Tercera característica de un discípulo es que tiene un maestro. Déjeme repetírselo. Un discípulo tiene un maestro. En los tiempos contemporáneos se nota la actividad de muchos de escuchar a uno, de escuchar a otro y de escuchar a otro. Eso no es ser discípulo. Porque un discípulo, la característica de un discípulo es que tiene un maestro. No tiene dos maestros, no tiene tres maestros, no tiene multiplicidad de maestros. Tiene un solo maestro. A simple vista, esto no tiene una gran importancia. Para muchos esto podría ser absurdo, pero espiritualmente hablando, tiene un gran peso en cuanto al desarrollo y madurez del discípulo. Porque cuando una persona tiene más de un maestro, las instrucciones que está recibiendo no son las mismas. Una persona cree de una manera, otra persona cree de otra forma. Aunque estemos hablando del mismo tema espiritual. Y la razón del por qué muchas personas no logran desarrollarse en la vida de fe, y aquí es donde comenzamos a ver la importancia de tener un solo maestro, es porque muchas de las instrucciones que recibe, muchas de las enseñanzas que recibe, compiten unas con respecto a las otras. Por lo tanto, la tendencia de este tipo de personas es que se estancan. Un discípulo tiene un solo maestro, sigue las instrucciones de ese maestro y cree a las palabras de ese maestro. Y esto es sumamente importante. Una cuarta característica de un discípulo lo leemos en Mateo capítulo 10, versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. Cuarta característica de un discípulo es que honra a su maestro. No desprestigia a su maestro, honra a su maestro. Y esto viene a ser de alguna manera consecuencia o efecto
de que el discípulo ha dispuesto creer a las palabras de su maestro. Y esta es la gran diferencia entre lo que es ser seguidor y lo que es ser discípulo. El término griego para seguidor es prosélito y la palabra en griego para discípulo es matitis. La tercera etapa del desarrollo y del crecimiento espiritual de una persona que está buscando del Señor es testigo. La palabra en griego para testigo es mártir. Hechos capítulo 1, versículo 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, mártires, es un estado, no es una calificación, es un estado. Estos procesos, ya hemos visto 3 hasta este momento, estos procesos son estados espirituales. No son características de la actividad que una persona desarrolla, son estados espirituales. Testigo es el que presenta el mensaje sin alteración, no añade ni quita. Un discípulo, si altera el mensaje, si da su apreciación, si hace comentarios al respecto, no es testigo. La característica entre un discípulo y un testigo es que el testigo presenta el mensaje verdadero, sin añadir ni quitar, sin comentar ni interpretar. Testigo es el que presenta el mensaje sin alteración. Me seréis testigos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo le escribe a Timoteo en esta segunda carta y le dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, no es solamente, y esta es la imagen que tenemos que quitarnos de la mente, no es solamente aquel que hizo referencias a algo que aconteció en el pasado, que ese es el término diccionario realmente, esa es la definición diccionario que muchos tienen. No, se trata de una persona que ha aprendido a ser discípulo, pero que comparte un mensaje sin alteración, sin añadir ni quitar. Pablo entonces le escribe a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, y aquí tenemos otra definición de lo que es testigo, son hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Repito, no es sencillamente una referencia que la persona hace, testigo es un estado espiritual. La tercera etapa del desarrollo del crecimiento. No todo el tiempo vamos a ser discípulos. No todo el tiempo. El discípulo tiene que avanzar. No se puede quedar en el mismo lugar. Por eso ahora podrá usted entenderme por qué razón yo digo que no podemos hablar de un programa de discipulado. Porque el programa de discipulado tiende a mantener a la persona siempre aprendiendo, siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. El propósito no es ser discípulo, el propósito es ser testigo. Poder avanzar a en este caso, a esta tercera etapa de crecimiento, de desarrollo espiritual. No podemos quedarnos todo el tiempo ser discípulos. Es una etapa de desarrollo, es una etapa de madurez, es una etapa de crecimiento para poder ser testigo, es decir, para poder enseñar a otros. Según de Timoteo 2:2 nuevamente, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otro. Esta es la mejor definición que podemos encontrar de lo que es ser testigo. Un hombre, una mujer fiel,
idónea para enseñar también a otros. Finalmente, la cuarta etapa de desarrollo, de crecimiento espiritual en cuanto al Evangelio del Reino de los Cielos, es la comunidad de fe, presentada en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, bajo el término iglesia. Comunidad de fe son aquellos que participan de las virtudes, de las revelaciones, de la guianza del Señor por su Santo Espíritu. Comunidad de fe no es un grupo reunido para mantener filiación. Comunidad de fe es un grupo para poder establecer con su presencia en la región donde habita, para poder establecer presencia del Dios Altísimo en esa región. Observe usted en Hechos capítulo 2, versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El propósito de una comunidad de fe, y es la cuarta etapa del proceso de crecimiento, del proceso de desarrollo de una persona, es para establecer salvación. La salvación se establece no por el mensaje, la salvación se establece por el testimonio que la gente da a otras personas. Esta es la gran diferencia entre la comunidad de fe, es decir, la iglesia que presenta el libro de Hechos de los Apóstoles, y la iglesia como se ha presentado dentro de las comunidades en estos días. El propósito de la comunidad de fe es establecer salvación. La salvación se establece por testimonio, no por mensaje. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí está claramente descrito lo que es y el propósito de una comunidad de fe. El propósito de una comunidad de fe es establecer separación entre la luz y las tinieblas. Es exactamente lo que el Señor Jesús presentó en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El propósito de una comunidad de fe no es desarrollar cultos avivados o cultos extraordinarios. El propósito es establecer luz, aun cuando no haya una predicación. Pero la sola reunión de una comunidad de fe en medio del lugar va a establecer luz para poder sacar a las tinieblas que se han apostado en esos lugares. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 5 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí tenemos una definición de lo que es, o el propósito de lo que es una comunidad de fe. Léalo de nuevo. La comunidad de fe fueron iluminados. La comunidad de fe gustaron don celestial, revelación. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Para qué es una comunidad de fe? Aquí encontramos tres propósitos. Para recibir iluminación, es decir, para establecer luz dentro de la comunidad donde ellos viven. Número 2, gustaron el don celestial, tiene que ver con revelación, para establecer revelación como precedente para que otros puedan caminar por el mismo camino. Y número 3, hacer a otros partícipes del Espíritu Santo. La característica de muchas iglesias hoy en día es que se han vuelto exclusivos, grupos cerrados. Promueven actividades para ellos mismos. No están siendo efectivos conforme a la definición que la palabra establece con respecto a una comunidad de fe. Hebreos 6, 4 al 5, y este es un texto muy importante. Me gustaría que usted lo leyera nuevamente, lo estudiara y entendiera lo que el Espíritu Santo está estableciendo. El Espíritu Santo dice claramente que una comunidad de fe es para establecer luz dentro de las regiones. Es para establecer revelación y para hacer
a otros partícipes del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección, la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Una comunidad de fe es para revelar a otros, a la comunidad donde ellos están insertos, revelarles la virtud de la resurrección. Porque la salvación se obtiene cuando el hombre y la mujer entienden la resurrección de Jesús. Pablo lo establece claramente, lo explica ampliamente en 1 Corintios capítulo 15. Y él dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana entonces es nuestra fe. La salvación se obtiene por medio del entendimiento de la resurrección de Jesús, porque somos salvos y tenemos vida eterna precisamente por la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto es un beneficio de las comunidades de fe, la guianza del Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Finalmente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Todos estos textos, y hay muchos más que podríamos seguir citando, nos están hablando del beneficio de formar parte de una comunidad de fe. Una comunidad de fe conforme al modelo establecido en las Sagradas Escrituras, no conforme a modelos eclesiásticos, porque muchas hoy en día han establecido modelos, pero son modelos eclesiásticos